¿Es mejor aceptar las cosas como son o tener fe en que lo imposible puede pasar? Esta dicotomía nos es presentada en On the Edge of Their Seats, al filo de sus asientos. Un drama coming of age de apenas 1 hora y 18 minutos de duración dirigido por Hideo Jojo y cuyo joven elenco está compuesto por Rina Ono, Shuri Nakamura, Hikari Kuroki, Marin Nishimoto y Amon Hirai. Toda la historia transcurre a lo largo de un partido de béisbol estudiantil durante un torneo de verano, en el que todos los estudiantes deben apoyar al equipo escolar desde las gradas con mucho entusiasmo. Mas, al estar obligados a hacerlo, no todos comparten el mismo espíritu festivo. Es este el contexto que viven los protagonistas de On the Edge of Their Seats, 4 jóvenes que, en distintas situaciones, se sienten derrotados. Es así como entra en conflicto la idea de aceptar las cosas inevitables como lo que son y darse por vencidos, o, como les mostraría un maestro que alienta al equipo con todas sus fuerzas, tener fe en que lo imposible puede lograrse. Ya lo había dicho antes, esta era una de las películas que más ganas tenía de ver en esta segunda fase del festival, y aunque no era como la imaginaba, la película fue muy agradable de ver. Mientras la veía, sentía que la puesta en escena era la misma que la de una obra de teatro, con lo cual no me equivocaba, ya que el guión está basado en una obra de teatro escolar. Y esta sensación viene también de la narrativa del filme, ya que la mayoría de las tomas en ella son amplias y de larga duración, permitiendo así ver las acciones de varios personajes a la vez, como si viéramos la puesta en escena sobre un escenario, lo que también crea una narrativa distinta a lo que acostumbramos cuando vemos una película. Cabe decir que On the Edge of Their Seats fue un gran éxito en Japón durante la pandemia y fue considerada una obra maestra coming of age. Si quieres saber más sobre esta película de primera mano, puedes ver la entrevista hecha al director Hideo Jojo en el canal de Japan Foundation. Pero cuidado porque tiene spoilers. Además, puedes escuchar también el tema musical Aosugiru Sora de The Peggies, cuyo video también puedes verlo en aquella plataforma de videos, el cual incluye extractos del filme. Una experiencia audiovisual protagonizada por un ensamble de percusiones taiko en el que la música, la naturaleza y lo espiritual se conjuntan en armonía. Eso es Shiver. Aunque es puesto como un documental, este es más un performance musical, como Hotamaru Days, en el que no existe una historia que se nos cuente como tal, pero sí formamos parte de un concierto realizado en diversos escenarios naturales de la isla Sado, en la prefectura de Niigata, los cuales poseen una belleza natural que te quita el aliento. Los protagonistas de Shiver son los percusionistas del grupo musical Kodo, un ensamble originario de la isla ya mencionada, formado en 1981 y que sigue activo hasta la fecha. Ellos lograron popularizar la música del taiko por fuera de Japón. Incluso, uno de los percusionistas grabó el taiko con el dúo británico The Critters, proyecto alterno de Suzy Sux y el baterista Budgie, para el álbum High. Además, acompañamos también al productor musical Koshiro Hino, quien compuso las piezas musicales interpretadas en Shiver tras una estadía de un mes en la isla. Este filme, podría decirse, se divide en 2 partes. En la primera mitad, las piezas interpretadas son tranquilas y atmosféricas, complementando los escenarios naturales que les rodean, y en la segunda mitad, la potencia de los taiko y el ritmo frenético de sus intérpretes se adueña por completo de la experiencia. Todas las piezas se ven complementadas por la aparición de los personajes del teatro no, reconocibles por sus máscaras, y también por imágenes de Buda y otras propias del sintoísmo, haciendo una conjunción entre la naturaleza, lo musical y lo espiritual. Algo de lo que el director Toshiaki Toyoda se muestra reacio a dar su propia interpretación, ya que considera a esto como un elemento universal que podemos entender aunque no seamos japoneses. Así lo podemos ver en la entrevista realizada a este director en el canal del festival Japan Film Festival, y donde también nos recomienda ver Shiver con audífonos puestos o un buen sistema de sonido para apreciar con todos nuestros sentidos el performance de Kodo. En mi opinión, es necesario dejarse llevar por lo que presenciamos durante los 89 minutos de duración del filme, ya que no estamos acostumbrados como público a ver una película que solo sea un performance sin historia y sin diálogos. Además, la pieza central que le da nombre a este filme me parece uno de los momentos más potentes de Shiver, y si prestamos atención podemos encontrar una narrativa en ella. Definitivamente, Shiver es algo poco común pero digno de presenciar, un concierto en un lugar lejano al que podemos acceder gracias a la lente de la cámara y al trabajo de Toshiaki Toyoda. Y hablar de esta película no será fácil. Drive into the Night, conduce hacia la noche. Película de 2022 dirigida por Dai Sako y protagonizada por Reo Tamaoki, Nahana y Tomomitsu Adachi en el papel principal. Y encuentro difícil hablar de Drive into the Night sin spoilearla, pero vale la pena, porque es una película sumamente interesante y hasta el momento de verla me parece que es la carta fuerte del festival. Una noche, un hombre taciturno y torpe que trabaja en una fábrica de chatarra en los suburbios de Tokio causa un accidente irreparable con su colega. Los dos intentan ocultar el incidente, pero el destino del hombre empeora y su colega y su familia se enfrentan a amenazas para su supervivencia. Cabe destacar también que el filme está repleto de giros inesperados en la trama para los personajes, a los cuales seguimos durante las 2 horas y 5 minutos del filme, cambiando completamente lo que vamos creyendo será el progreso de la historia.
Como lo dice el propio director Dai Sako en la entrevista realizada para el canal del festival Japan Film Festival, esta también es una historia donde los personajes se traicionan los unos a los otros con la intención de salvarse a sí mismos. La película muestra además una visión muy realista de la sociedad japonesa y por esto mismo no es muy halagadora. Sin embargo, Drive Into the Night no resulta frustrante o deprimente de ver, cosa curiosa incluso que el director Sako considera a su película como una comedia. Algo difícil de creer, pero si lo analizas puedes entender por qué. Y por último, quiero destacar la actuación del protagonista de Drive Into the Night, Tomomitsu Adachi, quien nos regala un personaje lleno de matices, al cual cuando ya creemos que lo tenemos leído, nos sorprende con un giro inesperado, aunque finalmente todas esas facetas y cambios del personaje los une una columna vertebral, y esa es el anhelo de ser vistos por los demás y de poder pertenecer a un grupo. Aquello es de esas cosas que para algunos es más difícil de realizar que para otros, y eso a veces nos lleva a tomar decisiones que impactan nuestra vida de manera positiva o negativa. Es así que Drive Into the Night nos ofrece una visión muy única sobre la búsqueda de la felicidad y el sentido de pertenencia. ¿Te ha tocado estar en una situación en la que te preguntarás ¿qué puedo hacer al respecto? Porque, en efecto, no hay nada que puedas hacer al respecto. What can you do about it? ¿Qué puedes hacer al respecto? Documental de 2019 dirigido por Yoshifumi Tsubota de 1 hora y 59 minutos de duración. Es a través de su lente que conocemos a Makoto Ohara, su tío que vive con un ligero autismo. Yoshifumi lo filmaría a lo largo de 3 años y pasarían de ser completos desconocidos a una parte vital de su familia. Y además, un apoyo mutuo para su propio autoconocimiento, ya que Yoshifumi también es neurodivergente, por lo que comprender a su tío Makoto le permite comprenderse y aceptarse a sí mismo. What Can You Do About It nos presenta un vistazo íntimo a la vida de una persona neurodivergente que nos permite atestiguar las dificultades a las que alguien ligeramente autista como Makoto se enfrenta día a día y quien en general vive en soledad. Aún así, ha recibido el apoyo de su tía, un par de vecinas que le visitan 2 veces al mes y por supuesto de Yoshifumi, quien gracias a su curiosidad por conocerle desarrolló un vínculo con su tío desde 2016, fecha en la que lo conoció por primera vez hasta la actualidad. Y por supuesto, sigue cuidando de él. Además de ver las dificultades a las que las personas neurodivergentes se enfrentan, vemos algo del funcionamiento del sistema de bienestar social japonés, a través de las personas encargadas de cuidar a Makoto, que incluye a quienes están al pendiente de las quejas que reciben de los vecinos, saber cómo se encuentra la salud de Makoto, quién asea su casa y hasta quién la acompaña a hacer compras para cuidar de su economía. Por otra parte, el título de este enternecedor documental, ¿Qué puedes hacer al respecto?, o en su japonés original, Datte Shoganai Yanai, porque no se puede evitar, se refiere a los momentos en que Makoto y Yoshifumi se enfrentan a situaciones a las que, debido a su condición, les cuesta trabajo asimilar la situación y su único consuelo es pensar que las cosas son lo que son. Por último, puedes ver la entrevista a Yoshifumi Tsubota en el canal Japan Film Festival para conocer a más detalle este conmovedor documental. El final de esta película me hizo decir... In the distance, en la distancia. Una comedia de apenas 1 hora y 18 minutos de duración, de 2022, con pequeños tintes dramáticos y algunos toques de surrealismo. En In the Distance, 2 mujeres viven juntas como roommates. Una de ellas, Ako, fotógrafa aspirante y con un interés por las piedras preciosas, es meticulosa y quien limpia la casa, mientras Sam-chan es descuidada y deja su habitación desordenada. Sin embargo, es ella la encargada de pagar la renta y los servicios gracias a su trabajo de medio tiempo. La película comienza con un agente de bienes raíces visitándolas, pues han tenido reportes de vecinos que se quejan, pues escuchan constantemente a alguien practicando el acordeón, siendo Sam-chan la responsable, pero en lugar de que el asunto se resuelva, el agente termina yendo a tocar música junto con Sam-chan. Luego de una pelea con Ako, Sam-chan dejaría la casa por un tiempo y se encontraría en el medio de una discusión de una pareja sumamente peculiar, mientras que Ako es visitada por una misteriosa madre e hija. Un día, una joya regalo del abuelo de Ako desaparece, y cuando ella decide ir a buscarla, es el momento en el que la película se pone un poco surrealista. En la entrevista realizada por Yoshi Yatabe para el canal Japan Film Festival con la directora Saki Kato y la guionista Haruka Toyoshima, quienes también protagonizan In the Distance como Ako y Sam-chan respectivamente, nos dan bastantes detalles sobre la realización de este filme, como su método de escritura para la película, las circunstancias en que se llevó a cabo el rodaje y la razón detrás del curioso final de In the Distance, el cual incluye un muy interesante efecto especial que jamás me habría imaginado cómo se habría hecho si Kato y Toyoshima no lo hubiesen contado. In the Distance es una película que comencé a ver sin saber exactamente cómo sería, pero me pareció divertida e interesante conforme avanzaba. Cabe decir además que está llena de personajes peculiares y mientras más supe de lo que había detrás de su realización, más me gustó. Este documental siguió a la misma persona durante 26 años. A Little Girl's Dream, el sueño de una niñita.
documental de 2014 de 1 hora y 28 minutos de duración, dirigido por Yoshiaki Tokita. Una escuela primaria en una aldea de la prefectura de Niigata, en el centro de Japón, implementa un programa de aprendizaje práctico para criar terneros. Pero un día, Tomomi y los demás alumnos deberán despedirse de estos animales. Así, ella decide que su sueño será convertirse en veterinaria, un sueño que nunca cambió con el pasar de los años. De esto fue testigo Yoshiaki Tokita, quien era periodista y director de televisión del programa matutino Sumin Asa. Mientras cubría la llegada de los terneros a aquella escuela, fue que conoció a la pequeña Tomomi. Desde entonces, pasó 26 años grabando su vida. Es a través de este documental que vemos el crecimiento de Tomomi Maruyama, desde ser una pequeña niña que experimenta un gran amor por los animales, escogiendo así su sueño de convertirse en veterinaria. Vemos también en su juventud la dedicación, el empeño y pasión que volcaría en su propia educación, y finalmente la vemos en sus inicios teniendo poca experiencia como veterinaria hasta verle llegar a ser respetada y reconocida por sus colegas de profesión, así como por granjeros y demás gente, cumpliendo el sueño que desde niña concibió. A Little Girl's Dream resulta un documento bastante único, ya que, tal parece, no existe ningún otro documental que haya seguido de esta forma la vida de una persona durante tanto tiempo. Incluso Yoshiaki Tokita llega a comentar en la entrevista realizada para el canal Japan Film Festival que Tomomi había creído toda su vida que él era un pariente suyo. Por otro lado, este documental también nos muestra lo que implica ser un veterinario para animales de ganado, donde a veces tiene que ponerse el valor económico del animal por encima del costo que implicaría curarlo, algo que la misma Tomomi no se imaginaba, pero que a efectos prácticos comprende. Otra cosa que me impresionó ver fue que en 2005 hubo un temblor en la prefectura de Niigata, y en A Little Girl's Dream podemos ver qué esfuerzos son los que se realizan para salvar al ganado cuando se ven afectados por este tipo de desastres naturales, y al menos para mí es algo nunca antes visto. Además, este documental está narrado por Yui Yokoyama de AKB48 y la canción final es Graduation Photograph, interpretada por Uru, y aunque no puedes encontrar dicha versión en YouTube, sí existen disponibles otras versiones, incluida la original de Yumi Arai. Y ya por último, me gusta la forma en que se describe A Little Girl's Dream en la web del festival, un documental milagroso que es registro conmovedor de la fuerte voluntad de Tomomi, un documento increíblemente raro hecho en el transcurso de muchos años. Y estas han sido las 6 películas presentadas en el Festival de Cine Japonés Independiente en línea en su segunda fase, del 15 de marzo al 15 de junio del presente año. Al igual que en la fase anterior, esta la disfruté bastante y estuvo llena de sorpresas, como Shiver e In the Distance. Por otra parte, ambos documentales presentados, What Can You Do About It y A Little Girl's Dream, fueron bastante conmovedores y con historias muy particulares y personales detrás de ellos. Y aunque Drive Into the Night me parece la mejor película de las 6 presentadas, mi favorita personal es On the Edge of Their Seats, por la manera de contar su historia. Eso sí, vale la pena cualquiera de estas 6. Por esto mismo, quiero agradecerte si te diste el tiempo de ver uno o todos los TikToks o videos que hice respecto a cada película, y me alegraría escuchar si también te diste el tiempo de ver cualquiera de estas películas. Esta vez recibí más de un comentario diciéndome que las verían, y eso me pone muy alegre. La realidad es que yo no gano nada con estos videos, al menos nada inmediato o monetario, ya que tuve muchos aprendizajes sobre la marcha e hice cosas que me gustaron bastante, como este cuarto, mi yukata y hasta animar el abanico. O bueno, pues mis boobies. En fin, lo que me motiva es compartir con las personas las cosas que me gustan y que además me parecen interesantes, sobre todo cuando es algo que otros también pueden experimentar, como la música o el cine. Y nunca está de más salir de lo acostumbrado y, a través del cine extranjero, conocer otras culturas, otras perspectivas y otras historias. Ahora esperemos que para lo que resta del año o para el año siguiente volvamos a tener otro festival de cine, ya sea independiente o no, o algún ciclo de cine en línea. Y ojalá en algún momento todas estas películas lleguen a estar disponibles en algún servicio de streaming, o que lleguen a ser accesibles para todos nosotros, ya que estos maravillosos filmes merecen ser más vistos. Por lo pronto, yo me tomaré un descansito, ya que esto se puso más intenso de lo que quería y se me juntaron muchas otras obligaciones. Pero de verdad, si diste like, comentaste o compartiste cualquiera de estos videos, te lo agradezco de todo corazón. Haces que mi gatuno corazón se ponga a ronronear. Esto fue todo por hoy, yo soy Raven Moon. Hasta la próxima. Y recuerda, tienes hasta el 15 de junio para ver esta película y otras 5 más en el Festival de Cine Japonés Independiente en línea a través de la plataforma jff.jpf.go.jp. Dejaré el link completo en la descripción, traído gracias a Japan Foundation. Y si te ha gustado el video, por favor suscríbete, dale like e interactúa con él de la manera en que quieras, y así me ayudarías a que este canal crezca. Eso me haría muy feliz. Soy Raven Moon, hasta la próxima. ¡Miau!